Buenos días, amigos y hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gozo nuevamente que el Señor nos dé la oportunidad de compartir su palabra. Ruego me acompañen en oración una vez más. Padre eterno, reconocemos, Señor, tu grandeza y tu bondad hacia nosotros, Padre. Reconocemos que en tu gracia y misericordia nos permites venir a oír tu voz, Señor. Pero reconocemos también, Padre, que aunque a la verdad el espíritu está dispuesto, la carne es débil, Señor. Reconocemos, Señor, que nos distraemos fácilmente, que nuestra mente, Señor, se eleva en diferentes pensamientos. Ayúdanos, Señor, rogamos que nos permitas, Padre, por tu espíritu, estar atentos a tu palabra, a tu voz, y que asimismo, Señor, seas tú aplicándola a nuestros corazones, que no la echemos en saco roto, que no la menospreciemos, que no asumamos que ya sabemos todas estas cosas, sino que abracemos tu palabra, Señor, que la atesoremos y que también ella traiga firmeza, ánimo espiritual en medio de nosotros y salvación, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice, Padre, al predicador y permite, Señor, que en medio de todo tu nombre, primeramente tu nombre, Señor, sea puesto en alto. Oramos estas cosas por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, quiero que me acompañen en la lectura. Vamos a ir a Lucas, capítulo 11, y vamos a estar leyendo versos del 1 al 4. Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hemos podido ya meditar por la gracia del Señor un poco acerca de esta oración que hemos llamado la oración del Señor, porque es el modelo de oración que Él nos ha dado. No es un modelo para que lo repitamos de forma vacía, de una forma fría, de una forma tal en que no estemos adorando al Señor, ni que realmente en nuestro corazón querramos estas cosas, sino que es una oración que nos va a dar una estructura y nos da un marco para todas las oraciones que nosotros elevamos al Señor. Hemos podido meditar en la introducción que dice Padre Nuestro, en las 3 primeras peticiones de esta oración, que básicamente nos muestran peticiones hacia la gloria de Dios. Es decir, que en principio, nomás al comenzar la oración o al ver la estructura de cómo debieran ser nuestras oraciones no deben comenzar o estar enfocadas en nosotros, sino en primer lugar en Dios, en primer lugar en su gloria. Estas peticiones que ya vimos tienen que ver con dar la gloria debida a Dios, a su nombre, con la extensión de su reino y con la sumisión obediente de todos. Lo que queremos es que toda la tierra se someta a su señorío. No lo hacen ahora, pero esa es justamente la petición.
que todos, por su poder y obviamente por su palabra, se sometan a su voluntad. Ahora hemos llegado a esta segunda parte de la oración. Pudiéramos decir que es una segunda parte enfocada en las necesidades del hombre, pero quiero que la estudiemos en dos pequeñas divisiones, ¿sí? Pero siempre teniendo en mente que nuestra oración debe estar enteramente centrada en Dios. Aunque pidamos para nosotros, nuestra oración debe estar centrada en Dios y debe ser para la gloria de Dios. Ya pedimos literal y explícitamente por la gloria de Dios, por su reino, por su nombre, porque todo el mundo le obedezca. Ahora, aunque pidamos para nosotros, estas peticiones también deben ser para la gloria del Señor. En esta segunda división que vamos a estudiar, vemos dos cosas que necesitamos cada día. Vamos a meditarlo de esa manera. Vamos a empezar con la voluntad del Señor, a meditar en estas dos cosas que necesitamos cada día. Una de ellas es temporal o material. La otra es espiritual. Esto es, nos referimos al pan y al perdón diarios. Son cosas que necesitamos diariamente, así que nos concentraremos en el día de hoy en meditar en nuestras necesidades diarias. Primero, esta corresponde a la cuarta petición de la oración. Es el pan nuestro. Dice allí en el verso 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Allí cuando hablamos de el pan nuestro, debemos tener en mente que en esta petición se incluye todo cuanto nuestro cuerpo requiere. Recuerden que no es una oración o un rezo literal, ¿sí? Porque entonces todos los días estaríamos pidiendo pan. Si queremos ser literalistas, entonces ¿acaso lo único que comemos es pan? ¿Acaso no necesitamos agua, por ejemplo? ¿Acaso no necesitamos proteína y otros alimentos necesarios? Claro que sí, lo necesitamos. Así que cuando acá la petición dice el pan nuestro de cada día, no estamos hablando literalmente pan. Algunos no pueden comer pan por asuntos de salud, entonces alguien estaría cargado en su corazón diciendo, pero ¿cómo voy a pedir esto si ni siquiera puedo comer pan? No, nos referimos a todo tipo de alimento, a todo tipo de sustento o a todo tipo de asunto que necesitemos para nuestras necesidades físicas, valga la redundancia. Así que de alguna manera general acá se incluye el techo, el vestido, la salud, los diferentes asuntos materiales. Y tenemos que tener esto en mente porque el Señor no está dando una oración literal, sino nos está dando un marco, ¿cierto? En el marco de estructura, esta parte tiene que ver con nuestras necesidades físicas. Pero, recuerden, habiendo orado primero por los asuntos relacionados con la gloria de Dios. Pedir por nuestras necesidades físicas o por nuestro sustento o por nuestro alimento es algo que debemos hacer a diario, pero no es de ninguna manera o no debe ser de ninguna manera nuestro énfasis diario. Sí lo debemos pedir a diario, pero no debe ser nuestro énfasis, no debe ser nuestro todo. Nuestra oración no solo debe ser esta petición. Enfocarnos en nuestras necesidades diarias no puede ser únicamente el centro de nuestras oraciones, porque nuestra oración debe estar enfocada en la gloria de Dios, como ya vimos, su nombre, su reino, y que su voluntad sean exaltadas y glorificadas.
esta petición diaria por nuestras necesidades físicas no debe opacar el hecho de que reconocemos y buscamos en primera medida la gloria de Dios y no la nuestra. Ahora, noten que aquí hay una conexión. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado al mostrarnos su bondad y al sostenernos. Dios se glorifica al sustentarnos y sostenernos porque Él es bueno, porque Él es bondadoso. Y no solo sustenta a sus hijos, no solo hace llover sobre los buenos, Él hace llover y salir su sol sobre buenos y malos. Así que en esta oración debemos también exaltar esto. Y aunque pedimos por nuestras necesidades físicas y materiales, también reconocemos y damos la gloria a Dios como nuestro sustentador. Cuando oramos de esta manera, diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos también o debiéramos estar reconociendo nuestra entera dependencia de Dios en todas las cosas que respectan a la vida y a nuestras necesidades físicas. Miren que hay personas que de forma repetitiva o vana pueden hacer esta oración, pero realmente no porque reconozcan que Dios es el que sustenta, sino, no sé, de alguna forma mística, como esperando que lo que ellos hacen sí dé este fruto, o que todas las cosas materiales vayan bien. Pero acá debemos reconocer que dependemos de Dios. Debemos en esta oración darle la gloria a Dios, reconociendo que dependemos en todo de Él. Noten también la pequeña frase allí, cada día. Cada día que nos muestra que hemos de acercarnos a Él cada día. O sea, cada día debemos reconocer que dependemos de Él. Porque hay personas que dependen o reconocen su dependencia de Dios cuando tienen necesidad, o cuando le atrasaron el salario, o cuando no salió bien un negocio. Ahí entonces dicen, sí, Señor, dame el pan de cada día porque dependo de ti. No, es el pan de cada día, debemos pedirlo cada día porque dependemos de Él cada día. Y porque nos sometemos a Él cada día y porque le agradecemos cada día. Debemos reconocer que no es un único día que necesitamos el sustento de su parte. Y que, por ejemplo, aunque nos paguen una vez al mes, no voy a estar agradecido con Él una vez al mes que recibo mi salario. Sino que es cada día que yo me acerco al Señor. Y cada día que yo dependo de Él. Y cada día que venimos a su presencia extendiendo nuestras manos en agradecimiento y también rogando que continúe su sustento. Porque aunque tal vez nos dé, digamos, lo material, hay cosas que seguimos necesitando de Él en la parte física. Hay personas que literalmente están muriéndose de hambre con la alacena llena, que pueden tener la capacidad económica de tener todo lo que ellos quisieran, pero físicamente también necesitan a Dios. Y si no dependen de Él, pues obviamente tampoco el Señor suplirá estas cosas. Esta oración implica que, por ejemplo, tratando de ir un poco más allá, no debiéramos rogar a Dios por una provisión enorme e inagotable, de tal manera que no debiésemos pedir más. Como decir, Señor, dame pan para todos los días de aquí en adelante por mi vida. Claro, si el Señor lo quiere, así será. Pero miren que el corazón allí en ese momento se desprende.
¿cierto? Es como decir, Señor, te pido una vez para siempre, de tal forma que ya no tenga que depender más de ti. No, la oración dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque hoy rogamos por él. No es como una petición en la que estamos haciendo un contrato tal vez con Dios y que le pedimos que garantice nuestro sustento hoy y de aquí en adelante para no tener que venir nuevamente a Él. Así no es el orden, porque en nuestra oración debemos acercarnos a Él con dependencia. Esta oración debiéramos hacerla cada día, porque cada día reconocemos que sin Él no somos nada. Y que si comemos algo, sea mucho o sea poco, sea lo que más nos gusta o tal vez no lo que más nos gusta, ¿sí? Eso lo tenemos por Él y dependemos de Él. Y esto debemos enseñarle a nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos no quieren comer algo, ¿cierto? Ay, esto no me gusta. No, esto fue lo que nos dio el Señor. Y cada día nos dará conforme a su voluntad. En otras palabras, como dice un comentarista, oramos, puesto que estamos en continua necesidad, provéenos continuamente, día en día, la porción necesaria para el día, pero dependemos de ti día a día. Se enseña, por tanto, de alguna manera, en esta petición se enseña moderación. No pedir banquetes gigantes, exorbitantes o exuberantes, sino con moderación, pero con confianza y dependencia, con total humildad, porque como ya dijimos, la oración la hacemos al Padre que está en los cielos, que reina, que está en el trono. Imagínense exigiéndole comida a Dios. Imagínense orando y diciendo, Dios, vengo a pedir mi porción diaria, pero no me des esas cosas que últimamente me has dado. No me des más, no sé, pónganle ahí la comida que menos prefiera usted. No, yo quiero es caviar. Yo quiero platanito maduro todos los días, pero si no se puede, y si hoy solo hay para desayunar verduras, pues desayunaremos verduras, pero agradecidos también, porque en esto dependemos de Dios y Dios lo suple. Así que cuando nos acercamos a Dios en esta oración, debiéramos también tener en mente las palabras de Agur. Vamos a Proverbios, capítulo 30. Proverbios 30, vamos a leer versos 8 y 9. 8 desde la parte B, es decir, la segunda parte. Como lo notan ahí, dice que estas son las palabras de Agur, que no es que sea muy conocido, pero allí son las palabras de Agur. Debiéramos orar así como dice él, Proverbios 38, segunda partecita del verso. Dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que por el contrario, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, nuestra oración debe ser moderada, no acercándonos al Señor para que nos dé las más grandes riquezas o los mejores manjares que quisieran desear nuestros ojos o nuestro paladar, sino que rogamos a Él que nos sustente conforme a su bondad, que no nos dé toda la riqueza,
Y si nos las da, que nos dé sabiduría también, para que nuestro corazón no se aparte de Él. Porque dice acá, no sea que me sacie y te niegue. Y ahí eso tiene que ver con el desagradecimiento, ¿cierto? Dicen por ahí que barriga llena, corazón contento, sí, pero en muchas ocasiones también corazón desagradecido y corazón que olvida a Dios. Y entonces él dice que puede que una persona cuando está tan saciado diga, ¿y quién es Jehová? Pero puede que en el otro extremo la persona entonces se queje y caiga en diferentes pecados y al contrario llegue a blasfemar el nombre de Dios. Así que debemos tener todas estas cosas en mente en la estructura de nuestra oración. Debemos pedir con dependencia, debemos pedir cada día, con constancia diríamos de esta manera, pero también debemos pedir con moderación, con agradecimiento cuando nos acercamos a Él. Debemos pedir, en otras palabras, con contentamiento. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos alegres, tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. Algunas personas piensan que esto es ser conformista, que es simplemente decir, no, yo no quiero progresar más, ya me conformo con lo que Dios nos da. En parte sí es conformarse, porque es contentarme con lo que Dios me da, pero en parte no quiere decir que no debamos esforzarnos. Eso no quiere decir, estar contento significa que estamos bien con Dios y estamos agradecidos con Él y reconocemos que Él es el que nos da, sea que sea mucho o sea poco. Y que no estamos queriendo inclinarnos a la avaricia o a la mundanalidad de querer buscar más y más y más, alejándonos del Señor, claro. Ahora también la petición dice, dánoslo hoy. Y dánoslo, estamos reconociendo también que no solo dependemos de Él como sustentador y creador, sino que Él, Dios, el Padre, es la fuente y el proveedor de todo, o que todas las cosas vienen de Él. O, como dice Santiago 1:17, no lo busquen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo regalo, todo lo bueno que tenemos desciende de lo alto. Todo es dado por Dios, por eso rogamos a Él diciéndole, dánoslo hoy, porque reconocemos que Él es el dador de todo. Esto refleja también una confianza semejante a la de un niño al cuidado de su padre. Si recuerdan la introducción, así nos acercamos a Dios diciendo, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Nos acercamos a Él con confianza, reconociendo también que en especial Él es el proveedor y el sustentador de sus hijos. Veamos Proverbios 10:3.
Proverbios 10:3, la primera parte del verso dice: Jehová no dejará padecer de hambre al justo. Debemos confiar en el Señor, en su palabra. Él no dejará padecer de hambre al justo, a sus hijos. Él ciertamente suplirá lo que necesitamos. Así que también, como el salmista, sabemos que todos ellos, todas sus criaturas, todos sus hijos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian del bien. Esto lo dice el Salmo 104, versos 27 y 28. Ahora, esto que oramos aquí, también debemos notar que el sustento no es una deuda de Dios hacia nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don, es una dádiva. La persona que es desagradecida siempre asumirá que lo que recibe es merecido, que lo que recibe es algo que se le debe. Y asimismo las personas oran: Señor, ¿por qué no me has dado el pan de cada día? ¿O por qué no me diste hoy lo que necesitaba? Etcétera. Pero realmente, cuando nos acercamos a Dios correctamente, con un corazón agradecido, reconocemos que lo que nos da es una bendición. Sea lo que más nos guste, o sea que no. El alimento o cualquier otro asunto físico son necesidades diarias que debemos pedir al Señor, pero es una necesidad diaria que debemos hacer en humildad y con agradecimiento, y no asumiendo o dando por sentado que Dios debe darnos esas cosas, sino con humildad, así como mostraba el Salmo. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Les das, abres tu mano, se sacian del bien. Es un gran pecado ser ingrato hacia el dador bondadoso de todo cuanto tenemos. Es terrible ver cómo las personas no solo tienen, porque todos tienen, en términos generales, pero muchos, realmente muchos de ellos se quejan y pelean contra él. Y esto es una gran maldad que también el Señor en determinado momento le señala al pueblo de Israel. Son personas desagradecidas que muerden la mano del que los alimenta, porque los alimenta, y se alejan de él o alzan contra él sus brazos en desagradecimiento. El Señor es quien sustenta a todos, pero no debemos atribuir lo que tenemos solo a causas secundarias, como a mi fuerza, a mi inteligencia, a la buena semana de ventas que hubo, al buen negocio que hice, etcétera, sino que, de nuevo, debemos reconocer que es Dios quien nos permite o esa fuerza, o esa sabiduría, o esas buenas ventas, o que no haya dificultades en mi negocio, etcétera. Es Dios quien permite que todo esto vaya bien. Recordemos también que la ira de Dios se encendió contra el pueblo codicioso de Israel. Cuando tenían pan, el maná, el pan del cielo, pero se quejaban por el alimento. ¿Qué pasó allí? El Señor se airó contra ellos y los castigó. No podemos ver allí todo el pasaje, pero esto está en Números 11 si lo quieren estudiar posteriormente. Orar por las necesidades físicas y el sustento no implica que no debemos esforzarnos por cumplir nuestra responsabilidad de trabajar y de ganar nuestro sustento. Es decir, cuando oramos, no oramos solo con los brazos cruzados, diciendo: Señor, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. ¿Qué pasa? Que lo estoy esperando, pero no hago nada por él. No. Si lo notan,
ninguna de las oraciones que hemos visto anteriormente implica que nosotros solo pedimos y nos cruzamos de brazos. No implica nada de eso. Al contrario, cada una de las oraciones que hemos visto implica que yo oro, pero estoy comprometido con eso o estoy obrando eso mismo que estoy pidiendo. Si pedimos, por ejemplo, que la voluntad del Señor se haga, entonces nosotros estamos comprometidos con obedecerle. Si pedimos que nos supla a diario lo que necesitamos, entonces vamos a diario y buscamos laboriosamente esto, que nos supla. Sería una oración hipócrita, ¿cierto? Solo decir, Señor, dame el sustento de este día, pero no hacer nada para que nos lo dé. Ha sido la voluntad de Dios darnos, pero darnos a través de medios ordinarios. Darnos a través del trabajo, darnos a través del esfuerzo. Por esto, segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12, dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 10 al 12, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales, a los que andan desordenadamente, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La Biblia no se contradice. No nos está diciendo en un lado que oremos al Señor diciendo, danos el pan, y en otro lado diciendo que el que no quiera trabajar tampoco coma. No. Lo que pasa es que esta petición de rogar al Señor por el sustento y por el alimento va de la mano con mi esfuerzo, con mi laboriosidad, con el hecho de que yo trabaje, como dice acá, sosegadamente para conseguir el pan. Si yo no trabajo, el Señor no va a bendecir esto. Claro, habrá momentos en que nos permita tener sustento aunque no haya mucho esfuerzo, o habrá momentos en que aunque haya mucho esfuerzo, de pronto no tenemos todo el sustento. Pero todo esto lo está obrando el Señor, también trabajando en nuestros corazones. Así que de esta oración aprendemos que debemos acercarnos a Dios y pedir con moderación, con confianza, con dependencia, con humildad, con disposición de trabajar, pero también con generosidad para compartir con aquellos que no tienen. Así que cuando oramos, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, también pensamos en que el pan que Dios nos da, lo hemos y lo debemos compartir. Todas estas cosas debemos tener en mente. Nos acercamos a Dios pidiendo con moderación, confianza, dependencia, humildad, disposición de trabajar y con todo el deseo de compartir. Esto es priorizar la gloria de Dios por encima de nuestras necesidades. No simplemente, miren que hay extremos, ¿no? No nos podemos simplemente afanar por buscar el pan apartados de Dios, ni podemos simplemente orar y pelar nuestras rodillas y solo permanecer 24 horas al día rogando a Dios por el pan sin ir a buscarlo. Debemos tener un equilibrio y buscar la gloria de Dios implica que no voy a estar únicamente enfocado en buscar las cosas materiales, pero apartado de Él, porque esto es lo que denuncia, ¿no?, el Señor en Mateo 6.
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los incrédulos, los que no dependen del Señor, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y allí en ese contexto es que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que debemos preferir la gloria de Dios por encima de nuestro bienestar y acercarnos a Él en esta petición, no afanándonos sobremanera por las cosas materiales, sino en un equilibrio, en un balance adecuado. Segundo, recuerden, estamos meditando en esta división de nuestras necesidades diarias. La primera era el pan, el sustento. Este segundo es el perdón de los pecados. Esta es la quinta petición de la oración del Señor. Y esta oración nos muestra la segunda necesidad diaria que tenemos, y es el perdón. Miren cuán sabio es el Señor Jesús al darnos este modelo de oración, en que no solo nos centramos en nuestras necesidades físicas, sino que también nos pone aquí en el plano nuestra mayor necesidad espiritual. ¿Cuál es esta? El perdón. Dice allí, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta es la petición. Perdónanos nuestros pecados. Es una petición por un asunto espiritual, ya no es material. Pero esta petición implica que debemos reconocer primero que somos pecadores. No todos, desafortunadamente, reconocen esta necesidad. No todos pueden decir que esta es una necesidad diaria. Es decir, si a muchos les cuesta reconocer que Dios es el dador y que a diario deben buscar de Él el pan, ¿cuánto más no les cuesta reconocer que necesitan el perdón de Dios a diario? Algunos pueden reconocer que son pecadores, de manera general, ¿no? Pero la gran mayoría argumentará que no son tan malos como otros, o que sí, pues yo soy pecador, pero pues todos los días estar pidiendo perdón de Dios, todos los días les parece exagerado, algo que se sale de lo común. Pero ¿esto qué es? Esto es no reconocer realmente lo que hay en su corazón. No reconocer tampoco que a causa de la falta de perdón o el no tener el perdón de Dios es algo trágico, es terrible, que los lleva al destino final peor que existe, que es la condenación eterna. No tener el perdón de Dios implica que Dios está airado con nosotros, pero las personas no lo notan. Si tengo hambre, eso es malo, pero si Dios está airado conmigo, veremos a ver si eso es verdad o no es verdad, ¿no? Realmente esta necesidad es aún mucho más importante que la necesidad física. Y es fácil sentir la necesidad física. Hay un algo en el cuerpo, ¿cierto? Una demanda en nuestro cuerpo que nos lleva a buscar esto. Pero a causa del pecado, la necesidad espiritual no la sentimos igual. Por lo menos, si una persona no ha venido a Cristo, esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Y como está muerta espiritualmente, pues no siente hambre espiritual, no siente la necesidad de perdón. Así que cuando venimos a esta oración, es necesario que nos pongamos a pensar, nos pongamos a meditar que si somos pecadores, necesitamos el perdón.
que si no podemos ver esta necesidad, necesitamos aún más fuertemente clamar, porque quiere decir que estamos muertos espiritualmente. Quiere decir que necesitamos a Cristo. Quiere decir que necesitamos que se nos dé vida espiritual. La Biblia abundantemente muestra que todos somos pecadores. Por ejemplo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Qué causa el pecado? Estar destituido de la gloria de Dios. Es decir, tampoco tener una relación con Él, ni esperar tener una relación eterna con Él. Aunque el perdón es la necesidad más importante que toda persona en este mundo tiene, cuando una persona no ha venido a Cristo, esta persona no percibe esta necesidad. Esta persona no siente esta hambre, por decirlo así. Esta persona está muerta en su pecado, está muerto espiritualmente, no notará su problema y por lo tanto necesita la vida que únicamente Cristo puede dar. Así que si usted en este momento reconoce que es pecador y que no siente esa necesidad diaria, es necesario que acuda a Cristo. Es necesario que corra y busque a Cristo, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, como también dice la Escritura en Eclesiastés 7:20. Usted debe ver y reconocer también que todo pecado es contra Dios. Claro, nosotros pecamos contra nuestro prójimo, pero aún eso es en primer lugar un pecado contra Dios. Todo pecado, sea que usted directamente peque contra Dios, blasfeme de Dios, sea idólatra, sea impío, como ya hemos visto, que esto es un pecado directo contra Dios, o que peque contra su prójimo, todo pecado es contra Dios y por lo tanto usted debe pedir perdón a Dios en primera medida. Dice el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque todo pecado es contra Dios. Todo pecado hace división entre el hombre y Dios, ¿cierto? A causa del pecado, la relación con Dios está mal. Ahora, el hombre no puede librarse a sí mismo del juicio que acarrean sus pecados. El hombre no puede librarse ni perdonarse a sí mismo. Desafortunadamente, las personas piensan que sí, ¿cierto? Que yo puedo comprar el perdón o que yo puedo hacer ciertas cosas para lograr el perdón. Pero esto no es así. Únicamente podemos pedir el perdón a Dios y únicamente será concedido con base en la obra de Cristo. O sea que realmente cuando vemos esta oración podemos darnos cuenta que el perdón es una necesidad diaria. Debemos acercarnos a Dios buscando de su perdón. Si usted no ha creído en Cristo o no ha venido a Cristo, usted debe reconocer que Dios está en enemistad contra usted a causa de su pecado. Usted debe reconocer, como dice también la Escritura, que a causa de su pecado y su iniquidad hay una división entre Dios y usted. Veamos este pasaje, vamos a Isaías 59:2.
Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y si esto es verdad del que se llamaba pueblo de Dios, ¿cuánto más será en términos de enemistad y de división con alguien que nunca ha buscado a Dios? Si usted no ha venido a Cristo, o si usted no sigue a Cristo y no está comprometido en seguirle, hay división entre usted y Dios a causa de sus pecados. Y usted no puede simplemente solucionar esta división con pañitos de agua tibia. Usted no puede solucionar su pecado de cualquier forma que venga a su mente. Usted no puede autoperdonarse. Usted no puede ir a otro para que él le diga, a otro humano me refiero, a otras personas, para que él le diga, sí, yo te perdono, te concedo el perdón, o comprarlo, o bueno, hacer cualquier rito humano, no se puede. Dice también la Escritura, hablando de el pecado, en Jeremías 13:23, se los voy a leer. Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Supongamos que de alguna manera usted se autoperdona o alguien le concede el perdón. ¿Implica que ya cambió? ¿Que ya se quitó las manchas de su pecado? ¿Puede el leopardo quitarse sus manchas? ¿Puede empezar a hacer el bien luego de haberse autoperdonado? No, eso no garantiza que usted cambie. Debemos buscar de Dios el perdón todos los días, pero así como dijimos ahorita, no es una oración en la que quedemos cruzados de brazos y no estemos dispuestos a cambiar. Debemos acudir a Él. La buena noticia está en que Dios está dispuesto a perdonar porque Dios es perdonador, porque Dios es misericordioso. Salmo 86:5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios es perdonador, así que podemos ir a Él a buscar perdón. Debemos entender que el perdón está también está específicamente basado en la obra de Cristo. Es decir, Dios no concederá perdón si usted no se ha humillado y no ha aceptado al Señor Jesucristo. Si usted no tiene fe en Cristo, allí no va a haber perdón. Así que el llamado también es, venga a Cristo. Va a buscar perdón, venga, pida de Él, pida de Dios perdón todos los días, pero asimismo pídalo en dependencia a Dios, sabiendo que solo habrá perdón por Cristo. El perdón que nos ofrece el Señor es un perdón perfecto y es un perdón completo. El perdón que trae Dios es un perdón que borra absolutamente toda mancha. El perdón que trae el Señor es, como lo dice también en la Escritura, dice, venid luego, y dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los pecados serán perdonados por Dios de una forma perfecta, con base en la obra de Cristo, pero vemos allí que en Dios hay perdón. Y por eso
nos acercamos a Él también en dependencia, diciendo, Padre, perdónanos, perdona nuestros pecados y hazlo también cada día. El perdón del Señor también quitará de nosotros el pecado y lo alejará y lo enterrará en lo más profundo del mar. Dice también la Escritura. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Necesitamos el perdón? Sí, lo necesitamos. ¿Dios es un Dios perdonador? Sí. Y perdona nuestros pecados de tal manera que, como está lejos el oriente del occidente, así los aleja de nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Dios hace eso. Dios lo enterrará en lo más profundo del mar. Miqueas 7:19. Veamos. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tengan en mente que en ciertos lugares del planeta, ni aún el hombre ha alcanzado lo más profundo del mar. No hemos llegado allá. Pero la promesa del Señor es que allá, en donde el hombre nunca ha llegado y donde nunca ha ido y donde, aunque han tratado de ir, pues tampoco lo han logrado, allá, en lo profundo del mar, Él enterrará todos nuestros pecados. Pero esto solo será posible si usted clama a Él por perdón. Y si usted clama a Él por perdón en Cristo. Si usted no reconoce que es pecador y que además necesita el perdón de sus pecados, es necesario que lo reconozca hoy. Hoy es el día, en medio del marco de esta oración, que usted diga, sí, yo soy pecador. Y por eso debo orar a diario, perdona, Padre, mis pecados. Si usted no reconoce hoy que es pecador y que necesita de Cristo, usted se está exponiendo al juicio de Dios. Se está exponiendo a la ira de Dios, que vendrá a castigar a todo aquel que no se ha arrepentido ni que ha acudido a Cristo. Este es el momento para que usted reconozca que únicamente Dios puede darle perdón y puede enterrar su pecado en lo más profundo del mar. No entierre estas palabras en lo profundo de su corazón. No entierre estas palabras en lo profundo de su cerebro. Ni haga como otros hacen, tal vez rezando todos los días, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero que estas palabras ni siquiera resuenan en su corazón o en sus oídos o en su mente. Si usted reconoce que es pecador, venga a Dios, al Padre, porque en Él hay perdón a través de Cristo, quien fue el que a la hora de la verdad recibió el pago de nuestros pecados. Venga a hacer esta oración con una reflexión verdadera, con conciencia de maldad. Usted pecó, usted peca y lo hace a menudo. Yo pequé, yo peco, todos pecamos a diario. El perdón es una necesidad que tenemos todos los días. Aunque usted crea ser no tan malo, puede que no sea tan malo como los peores criminales que nos muestran en la televisión, pero aún así usted necesita
el perdón de Dios. Usted necesita que Dios pase por alto su juicio de sobre usted. Es decir, usted necesita a Cristo. Venga a Cristo. Ahora, hermano, si por otro lado usted se pregunta, ¿por qué debe pedir perdón cada día si Cristo pagó una vez y para siempre por todos los pecados? Esto tiene que ver con su relación con el Padre. Esto tiene que ver con lo que nos decía más arriba, lo que leímos en Isaías. Nuestras iniquidades y todo pecado hace división entre Dios y nosotros. Y esto es cierto absolutamente en caso de aquel que no cree en Cristo, en caso del impío, del que no es creyente. En nuestro caso también hay una división, porque nuestros pecados contristan al Espíritu de Dios, porque nuestros pecados nos alejan de Dios, porque al pecar nosotros nos alejamos de Dios y nuestra relación con Dios se enfría. Así que si por alguna razón en su mente usted ha pensado, pero yo ya soy cristiano y Cristo pagó una vez y para siempre por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, no debo pedir perdón nunca más. Esto no es así. No que Cristo no haya pagado, Él sí pagó, claro que sí, una vez y para siempre, pero esta gracia del perdón es una gracia que se aplica a nosotros día a día y que debemos implorar día a día. ¿Por qué? Porque día a día pecamos y día a día podemos alejarnos del Padre. Día a día podemos enfriar nuestra relación con Él o día a día podemos contristar a su Espíritu que está en nosotros. Es decir, que día a día debemos tomar de la gracia que se nos ha dado y aprovechar el perdón, pero pedirlo. Porque, ¿cómo sería esto que pidiésemos con dependencia y humildad el pan nuestro de cada día y no pidiésemos el perdón de los pecados que sí cometemos todos los días? Aquel que se dice cristiano, pero que no tiene en mente que necesita el perdón diario, realmente niega la obra continua del Espíritu Santo y está mostrando insensibilidad e impiedad, porque los cristianos aún pueden ceder a la impiedad y aún pueden apartarse del Señor. Los que son cristianos verdaderamente y están esforzados y comprometidos en su relación con Cristo, continuamente confiesan sus pecados, continuamente piden perdón a Dios, continuamente se acercan a Él porque reconocen que todos los días, cada segundo tal vez, estamos allí pecando, cada segundo necesitamos del perdón de Dios, reconocen continuamente que deben orar de esta manera y pedir, perdónanos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Y nuestros pecados nos separan de Cristo. Así que el perdón y pedir perdón diariamente está ayudando a que nos mantengamos cerca a Cristo y a que nuestra relación con Cristo y con su Espíritu esté nutrida. Así que debemos pedir a diario que el Señor nos perdone. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia. Damos gracias por este modelo de oración que nos has concedido. Gracias por enseñarnos a orar. Necesitamos aprender más y más cómo dirigirnos a ti. Necesitamos aprender más y más a reconocerte en nuestros caminos y a reconocer que todo lo que tenemos, Señor, física o espiritualmente, desciende de ti, porque tú eres nuestro proveedor. De ti descienden todas las cosas buenas
y tú eres un Dios en el que hay perdón. Señor, rogamos toques nuestro corazón y nos instruyas a orar y nos permitas poner en práctica esta oración. Permite, Señor, que podamos esforzarnos en cultivar nuestra relación contigo día a día. No permitas que dejemos de enfriar nuestra relación a causa de no buscar el perdón, a causa de no venir corriendo a ti. Señor, te necesitamos. Permite que lo veamos, que lo sintamos también y que podamos vivirlo, Señor. Danos más esfuerzo, Padre, para orar y hacer estas cosas. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.